Bienvenidos. Mi nombre es Eliana Peña, estudiante del tercer cuatrimestre en Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi identidad estudiantil es 1049-243. Soy Lisa Carolina Rabe Ángel, identificada con el ID 1032047, estudiante del tercer cuatrimestre en Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Mi nombre es Eliana Penago Sánchez, mide 101-9642. Estoy estudiando Administración de Empresas y estoy en cuarto semestre. Hola, mi nombre es Charol Pino, soy estudiante de Administración y Seguridad en el Trabajo de la Universidad Cooperativa Uniminuto, Minuto de Dios, del cuatrimestre 3. Mi ID es 00103-9716. Hola, me presento. Mi nombre es Nelly Esperanza Rangel Carvajal, estudiante de la Universidad Uniminuto. Actualmente me encuentro cursando el tercer cuatrimestre en Administración y Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual estamos cursando la siguiente materia: Legislación Laboral, NRC 241, con mi ID 1031335. Análisis de las decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan Pérez. Reportar el accidente laboral. El empleador tiene la obligación inmediata de reportar el accidente a la administradora de riesgos laborales, ARL, en un plazo no mayor de 2 días hábiles desde que ocurrió el hecho. El decreto 1295 de 1994 y el decreto 1530 de 1996, asegura que la ARL asuma la atención médica, hospitalaria, quirúrgica, medicamentos, prótesis y rehabilitaciones de Juan Pérez. Garantizar la atención médica integral. El empleador debe garantizar que el trabajador revisa la atención médica de urgencias y especializada a través de la ARL, incluyendo los traslados, las hospitalizaciones y tratamientos necesarios. Cubrir prestaciones económicas derivadas del accidente laboral. El empleador, a través de la ARL, debe garantizar que Juan Pérez reciba las prestaciones económicas, el subsidio por incapacidad temporal, mientras que dure la recuperación. Si se determina pérdida de capacidad laboral superior a 50.1%, se debe gestionar una pensión de invalidez. En caso de una pérdida parcial de la incapacidad laboral, corresponde a una indemnización proporcional, reubicación o adaptación del puesto de trabajo. Si después del tratamiento Juan Pérez queda con una discapacidad parcial, el empleador tiene la obligación de reubicación en un cargo acorde a sus capacidades residuales, garantizando su derecho al trabajo digno. La Ley 361 de 1997, principio de estabilidad laboral reforzada, adoptar medidas preventivas. El empleador debe investigar el accidente junto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ARL para identificar las causas y adoptar medidas correctivas que emiten la repetición del evento. Cumplir las obligaciones de seguridad social, asegurarse de que Juan Pérez continúa afiliado al sistema de seguridad social, la salud, pensión y riesgos laborales. Garantizar que no se vulneren sus derechos laborales y que reciban todas las prestaciones establecidas por la ley. Con base en el caso de Juan Pérez la construcción, recursos humanos antes del accidente lo llamaríamos como prevención, que debería haber sido recursos humanos, y en mi caso personal lo tomaría de la mano de recursos humanos con seguridad y salud en el trabajo para reforzar estas medidas. Antes del accidente, el trabajador debe estar capacitado y en lo que es programas de entrenamiento, periódicos o uso correcto de equipos, riesgos y medidas preventivas, los cuales va a estar expuesto y va a poder identificar en sus actividades y tareas a realizar. Entrega de dotación, que es muy importante, la entrega de botas, gafas, guantes, overol, casco, para que pueda estar totalmente protegido. Los protocolos y procedimientos claros, que el trabajador Juan Pérez haya tenido los procedimientos claros a la hora de ejecutar sus actividades, como es un manual de seguridad, un protocolo de manipulación de herramientas, de equipos, de levantamiento de cargas y demás. Las inspecciones periódicas en seguridad y salud en el trabajo son muy importantes antes de realizar cada actividad o tarea a ejecutar. Las diferentes inspecciones se pueden manejar, la preoperacional, la semestral, la anual y cuando el equipo lo requiera. Evaluación de los riesgos laborales. Acá cuando nosotros podemos decir que una evaluación de riesgos laborales, lo primero que haríamos era revisar la matriz de peligros. Ahí en la matriz de peligros podemos identificar, valorar y controlar todos los peligros que podemos encontrar en esta construcción. ¿Sí? Allí están todos los peligros pasados, a lo cual Juan Pérez, él está consciente y en la capacitación que se le dio, él puede identificar cada uno de los peligros. La promoción de la cultura del autocuidado. Esto es muy importante para cada trabajador. Fomentar a los trabajadores el autocuidado y la importancia de cuidarse y de hacer condiciones, de no hacer condiciones inseguras, y la importancia de reportar las condiciones inseguras. Lo otro importante es la seguridad social, que todo trabajador, no Juan Pérez únicamente, sino todo trabajador que esté realizando actividades o esté en una empresa, esté con toda su seguridad social, ARL, EPS, caja de compensación y demás. Después del accidente de recursos humanos, ¿qué debe hacer o qué medidas debe tomar? Primero que todo, la atención médica y la atención inmediata, lo que es el traslado a un centro médico.
más cercano que se encuentre de donde hubo el accidente, reportar el accidente, eso es lo más importante, notificarlo a la ARL. Acompañamiento al trabajador y a toda su familia, acompañamiento psicosocial, orientación, acompañamiento en el proceso médico y legal, gestión de las incapacidades, todas las incapacidades que de ahora en adelante el trabajador pueda presentar, en la rehabilitación e reintegro laboral, análisis del accidente, investigar cuáles fueron las causas de ese accidente que lo llevó a estas condiciones a nuestro trabajador para mejorarlas y poder evitar accidentes a futuro. Implementación de medidas correctivas es muy importante. Al presenciar un accidente, Recursos Humanos junto con la de Seguridad y Salud en el Trabajo debió tomar unas medidas correctivas muy importantes, lo que es nuevamente capacitar, reforzar las medidas de seguridad, ver en qué se está fallando, qué fue lo que falló para provocar ese accidente. En conclusión, ante los recursos humanos es garantizar la prevención y el cumplimiento normativo en seguridad laboral. Después del accidente, pues debe actuar ante la medida del acompañamiento al trabajador en la implementación de medidas correctivas y proteger a todo el personal que se encuentra allí. Esta vez yo les estaré hablando de la pregunta número 3, el cual nos hace referencia a los pasos que debe seguir el trabajador para reclamar su incapacidad tras un accidente laboral. En primer lugar, el accidente debe ser reportado a la ARL, que es la Administración Laboral de Riesgos. Si el empleador no reporta el caso, Juan, como víctima, puede reportar el caso a la ARL. Para reportar el caso se dan 2 días hábiles. Si en ese transcurso no se hace de parte del empleador, que es quien debe reportarlo, Juan debe reportarlo o puede también reportarlo. Por otro lado, según la Ley 100 de 1993, Juan debe hacerse una valoración médica para determinar el valor o el porcentaje de su incapacidad, que en este caso fue calificado con un 50,1%. Eso tiene derecho a recibir Juan como pensión según la normativa que les dije, que es la Ley 100 de 1993. Para ir finalizando, el siguiente paso es reportar todo a la ARL, que es hacerlo de manera, mediante una solicitud formal, donde a ella, si todo está corriente, se le dará el pago o se le dará el derecho a recibir la pensión y la invalidez. Entonces nos preguntaremos, ¿qué pasa si él no está de acuerdo con ese porcentaje? Bueno, según el decreto 1352, si Juan no está de acuerdo con el porcentaje, que en este caso es un 50,1%, él puede apelar eso ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez. También, para finalizar, es importante mencionar que no solamente se tiene en cuenta en esto el monto monetario de la pensión, sino que también Juan tiene derecho a recibir terapias o alguna información adicional que relacione con su enfermedad. Es decir, tiene derecho a las revisiones médicas, tiene derecho a la pensión, tiene derecho a hacerse exámenes, tiene derecho a, si quedó medicado de por vida, tiene derecho a esa medicina. Concluyendo con que Juan debe seguir los pasos correctos de acuerdo a la ARL, que eso es lo que le va a garantizar el monto de la pensión, el monto de la invalidez y demás solicitudes prestadas. Todo esto se respalda de acuerdo a la Ley 100 de 1993, que en su momento se la mencioné, y de acuerdo al decreto 1295 de 1994. Además de eso, se tiene también en cuenta un decreto que les mencioné, que es el 1352 de 2015. Todas estas cosas protegen a los trabajadores de dichas cosas, como lo estamos viendo en el caso de Juan, de los riesgos laborales, de la invalidez, de los derechos laborales y todo eso. Hoy hablaremos de un tema clave, las normas que protegen al trabajador en Colombia cuando ocurre un accidente laboral. Tomamos como ejemplo el caso de Juan Pérez, un trabajador de construcción que sufrió un grave accidente y perdió más del 50% de su capacidad laboral. En Colombia, la protección laboral está respaldada por varias leyes. Primero, la Constitución Política de 1991, que reconoce la seguridad social como un derecho fundamental. Luego viene la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Riesgos Laborales y obliga a la ARL a cubrir los gastos médicos económicos de los trabajadores accidentados. La Ley 1562 de 2012 amplió esta obligación, dejando en claro que la empresa debe garantizar un ambiente seguro. El Decreto 1295 de 1994 define qué es un accidente laboral, y en este caso lo que le ocurrió a Juan encaja perfectamente en esa definición. También está el Decreto 1072 de 2015, que obliga a todas las empresas a implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Si la empresa no tiene medidas preventivas, esas estarían incumpliendo con la ley. Finalmente, el Decreto 1507 de 2014 explica cómo se califica la pérdida de capacidad laboral. Gracias a él, Juan, con un 50,1%, tiene derecho a recibir pensión de invalidez respaldada por el Decreto 1833 de 2016. Para garantizar el cumplimiento de la normatividad laboral y proteger los derechos de Juan Pérez, es fundamental que tanto la empresa como la administradora de riesgos laborales actúen de manera conjunta, cumpliendo con las obligaciones establecidas de la legislación colombiana. Se proponen las siguientes soluciones. En primer lugar, la empresa debe reportar el accidente laboral a la ARL dentro de los 2 días hábiles siguientes y realizar la investigación correspondiente junto con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo establece el Decreto 1295 de 1994 y el Decreto 1072 del 2015. Estas acciones permiten determinar las causas del accidente y prevenir que hechos similares vuelvan a ocurrir. En segundo lugar, Juan Pérez tiene derecho a recibir atención médica integral, rehabilitación y todas las prestaciones económicas derivadas del accidente. Al haber sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, la ARL debe reconocerle una pensión de invalidez.
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 del 1993 y el Decreto 1833 del 2016, los cuales regulan el sistema general de pensiones en Colombia. Asimismo, la empresa está obligada a reubicarlo en un puesto acorde con sus nuevas condiciones físicas, garantizando su estabilidad laboral reforzada, conforme a la Ley 361 de 1997, que protege el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad. Además, el empleador debe fortalecer las medidas de prevención, entregar los elementos de protección personal y ofrecer capacitaciones continuas sobre seguridad laboral, el cumplimiento de la Ley 1562 del 2012. Por último, es recomendable brindar acompañamiento psicológico y orientación legal, tanto a Juan como a su familia, asegurando su bienestar integral y una adecuada adaptación a su nueva condición. Estas acciones, además de dar cumplimiento a las normas, reflejan un compromiso ético y humano con la protección del trabajador. En conclusión, el cumplimiento de estas disposiciones legales se sustentan en diferentes normas y decretos del orden nacional, entre ellos la Constitución Política de Colombia de 1991, los artículos 48 y 53, que consagran la seguridad social y la protección del trabajador, la Ley 100 de 1993 sobre el sistema de seguridad social integral, la Ley 1562 del 2012, que actualiza el sistema de riesgos laborales, la Ley 361 de 1997, que garantiza la estabilidad laboral de las personas con discapacidad, y los decretos 1295 de 1994, 1072 del 2015, 1352 del 2013, 1507 del 2014 y 1833 del 2016, que reglamentan los procedimientos, la calificación de pérdida laboral y el reconocimiento de pensiones. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que este aporte sirva para seguir construyendo entornos laborales más seguros, humanos y justos.